Este video llega gracias a... Gracias a Samsung. Hablaremos ahora sobre las elecciones en el Perú, porque cuando sea que ellas tengan lugar, aparentemente se llevarán a cabo en un marco normativo que tiene diferencias importantes según las iniciativas en curso en el Parlamento, la más importante de las cuales es sin duda el restablecimiento de un Parlamento con 2 cámaras. Señor Fernando Tuesta, díganos por favor qué piensa usted sobre el fondo y cuál es el procedimiento que todavía falta para que ese proyecto se haga ley vigente en las próximas elecciones. Buenos días, señor Tuesta. Buenos días, gracias por la invitación. Se restablecería en principio, si hay una segunda votación que debe ser en la siguiente legislatura del 2024, ratificando lo que ayer se votó con una mayoría de 93 votos, es decir, superando los 2/3, con lo cual hay reforma constitucional y no pasa por ningún referendo, ¿no? Yo creo que en general la ley de modificación está bien, incluso me ha sorprendido en algunos artículos. Se puede hacer algunas observaciones siempre, ¿no? Pero creo que ese es un gran avance. Ahora, siempre está la observación de un Parlamento que tiene poca legitimidad, que probablemente muchos de los congresistas lo han aprobado porque quieren la reelección, pero yo prefiero... Ellos mismos, la reelección sí misma. Sí, la reelección, ¿no? Pero yo creo que más allá de eso, regresar a la bicameralidad es mucho mejor, que es un modelo de parlamento histórico desde el inicio de la República hasta el año 93. Ahora, la reelección que pueden querer los parlamentarios necesitaría del correlato de la decisión del electorado. Sin es duda, decir, sin claro, duda. ellos pueden querer la reelección, Así pero es. si a la hora de la hora la gente no los vota, entonces simplemente no se reeligen. Ahora, Te doy esto un dato, requiere... disculpa, te doy un dato nada más. Por favor. Hasta que se elimina la reelección parlamentaria, el promedio, la tasa de reelección de inicio de este siglo era solamente promedio de 23%. De 100 que se presentaban, digamos, solo 23 eran reelegidos. Y como tú bien dices, eso depende del elector. Si yo elegí a un parlamentario y luego va a la reelección, yo no lo voto si es que considero que su desempeño no ha sido bueno. Así de simple. Pero evitar que algunos buenos parlamentarios, no hay muchos, pero los hay, y que además se trunque las carreras políticas, no me parece lo adecuado. Las carreras políticas y el desarrollo, a veces, incluso de reformas normativas también. Claro que sí. Porque de pronto hay un equipo de trabajo o un legislador que tiene un proceso de reforma y de repente no le da el tiempo simplemente y eso queda trunco o archivado, encarpetado. Ahora, ¿el Congreso puede llamar a una legislatura extraordinaria para aprobar esto de manera más rápida o requiere necesariamente que esperar a marzo en que se inicie la siguiente legislatura ordinaria, digamos, según el calendario establecido para la aprobación? Para reformas de esta naturaleza, en principio no. Ha habido casos siempre excepcionales, pero acá no creo que estaríamos en una situación de apuro. Que amerite. Amerite, ¿no? O sea, yo creo que, además, políticamente, al Congreso no le conviene mantener esto como un tema de agenda pública, sino dejar para marzo. Hay que acordarse que la legislatura lo que obliga es que solamente funcione la comisión permanente y el interés del público, además, en época de verano y después de fiestas, desciende en general sobre los asuntos públicos. Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Esto se debe aprobar en marzo, ojalá que así sea. De acuerdo. Por otra parte, el primer ministro Alberto Otárola ha anunciado en CADE precisamente iniciativas del Ejecutivo respecto, por ejemplo, del distrito uninominal. Eso es un cambio importante en la modalidad del voto. Explíquenos en qué consiste y qué viabilidad le ve usted. En principio, lo que se ha aprobado ayer Sí. no lo contempla como tal. En realidad, allí se habla incluso en proporción a la población. Mira, yo no estoy tan de acuerdo con esto, porque detrás de esta idea hay, digamos, la imagen siempre de Estados Unidos, ¿no? Que es no solamente otra realidad, sino porque ahí está acompañado de otro diseño, eso es lo que no se contempla. En primer lugar, en un país tan fraccionado, las circunscripciones uninominales, que serían en realidad
votar por un congresista en cada circunscripción, serían 130, repito, en una realidad tan fraccionada, no acota el número de los partidos, que es el propósito que también se busca, ¿no? Yo preferiría cosas, ir avanzando a cosas más simples. Dividir Lima, que es en realidad lo importante. Lima tiene 34 escaños, en donde cuando muchos representan a muchos, esta relación simplemente no se rompe, pero por lo menos hay una distancia enorme. Nunca los limeños han escuchado que un parlamento elegido en Lima dice, hablo a nombre de los limeños. Ni los limeños sienten que cuáles son sus representantes incluso. No los conocen. Entonces, dividir Lima, digamos, entre 12 circunscripciones o algo más, que sean 3, ayudaría ya mucho. Creo que eso sí avanzaría. Nuestro país tiene un parlamento demasiado chico, 130. Las circunscripciones ya en general son medianas y pequeñas. Y me apoyo en tu pregunta, Fernando, porque lo que dice de la elección del Senado, yo sí tengo una observación. Dice que en el Senado serán 60 miembros. Dice al menos 1 por circunscripción. Ahí tienes 25. Te quedarían 35. Entonces, ¿qué interpretas con al menos? Que podrían tener estas un poco más. Lo dejaría por la ley. Para completar 60. Pero dice el resto en circunscripción única. Que esta es una idealización de lo que hubo en la Constitución única de quiere decir ahí todo el país. No todo el región. país, una lista de todo el país, ¿no? Bajo la siguiente idea, se cree que como estás en la lista de todo el país, ya eres un líder nacional, algo así, ¿no? Un representante de mayor peso. Pero en realidad en los senados eso no es. Yo hubiera preferido un senado con un número de escaños igual en cada región, departamento, Ahí es como paritario, Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Brasil, y además porque eso equilibra un tipo de elección distinto de la Cámara de Diputados. Eso podría ayudar. Hay muchas otras observaciones que se puede hacer, pero creo, contra quienes critican cómo se ha llevado la votación, la oportunidad y el tipo de Congreso, que de todas maneras esto en el balance es mejor. Pues bien, muchas gracias, Fernando Tuesta, si lo dice usted, dada la experiencia que tiene por una parte y no se le atribuye ninguna simpatía particular por este gobierno ni por el Congreso, suponemos que es una opinión bastante objetiva en consecuencia. Gracias. Gracias, Fernando. Gracias. Muy Buenos días. Fernando Tuesta, ex presidente de Autoridad Electoral y especialista en la academia sobre este tema.